Porque efectivamente, como dijo Lilia, en 2006 se robaron una elección. Y nuestro movimiento pudo haber actuado en dos sentidos. Uno, como normalmente lo hacen ellos, solicitando la intervención. Y digo ellos porque abiertamente la senadora Lili Telles del Partido Acción Nacional lo ha solicitado en un canal de ultraderecha en Estados Unidos. Lilia y Arturo barren con Damián. Yo empezaría diciendo que no se puede hablar de Venezuela, y creo que eso es lo que le falta y es lo que deslegitima completamente la postura del gobierno de México, sin condenar primero y con fuerza la dictadura. ¿Es Venezuela un mejor país hoy sin ese dictador criminal? Sí, sin duda sí. El mundo también, sin duda sí. Dicho eso, aquí sí hay que analizar y, por supuesto, ver el tema de, oye, y entonces es correcto que un país externo se asuma policía del mundo y tome las decisiones y el destino de otro país por su propia mano. Ahí me parece que en ese sentido, en términos del derecho internacional, no. Yo hablaría de las implicaciones para el mundo. Yo lo resumiría, que se acaba evidentemente en la teoría del buen vecino de la convivencia de las relaciones internacionales, que estamos frente a la crisis de que se acaba el pacto de 1945, que pues creó la multilateralidad para evitar una tercera guerra mundial, porque había una conciencia de que una vez que se empiecen a armar potencias como Estados Unidos, como China, como Rusia, entonces no va a quedar mundo de pelearse después, y el pasar por encima de él nos pone en una situación de estar en la ley, como lo dice Stephen Miller, uno de los ideólogos de Trump o del trumpismo, que estamos en la ley del más fuerte y de las armas más grandes. Y a mí eso me parece completamente grave. Para los que viven en la fantasía de que esto fue una incursión por la democracia y la libertad, pues yo creo que están completamente equivocados, porque justo tú lo has dicho en muchas de tus intervenciones, yo no creo que el pueblo de Venezuela esté mejor o peor que antes del presidente Maduro, porque a mí me parece que el presidente sigue siendo el presidente Maduro aún en cautiverio y que el chavismo dará frente a esta crisis. Muy bien. Gibran, ¿cómo ves tú esto? Bueno, yo creo que se puede condenar la intervención militar completamente y también criticar y condenar el autoritarismo del régimen venezolano. Me parece que ambas cosas no deberían estar peleadas. ¿Cómo ves esta operación? Que por lo demás fue una operación exitosa, muy espectacular, hay que decirlo. Empiezan a salir los datos, ¿no? También cómo lo lograron, en fin, pero que tiene repercusiones enormes, ¿no? El fin nunca puede justificar los medios. Me parece que es la premisa fundamental que yo pondría sobre la mesa. Y también la forma es fondo en la política. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando vi los posicionamientos de los partidos de oposición en nuestro país, que en los primeros párrafos festejaban, ¿no?, la libertad de un régimen, de un dictador, como lo han llamado, ¿no?, y que al último, muy al último, como lo hizo ahora Damián, criticaban la intervención militar. Esto me parece un juego peligroso, un juego que no debería de permitirse, porque si volteamos a ver lo que dice Freedom House o UBDEM, que son monitoreos y organizaciones de derechos humanos, que miden dónde existen verdaderamente países que tengan regímenes que sean antidemocráticos o que sean dictatoriales, pues hay 49 naciones allá afuera que están calificadas como espacios de gobierno en donde hay un dictador. Y eso no le da derecho, por supuesto, a ninguna potencia o a ninguna superpotencia para poder intervenir en los asuntos internos. Entonces, me parece que eso es algo que tendríamos que poner ahí. Otra cosa que he visto de la oposición y que lamento mucho es tratar de construir una narrativa de comunicación de que México es Venezuela. Y no hay nada más falso, ¿no? Lo vimos incluso con la reforma electoral que ni conocen y ya le llamaron ley Maduro. México, por ejemplo, tuvo la participación más importante de electores, el 61% de su padrón electoral, con la presidenta más votada, reconocido por organismos internacionales. México, por ejemplo, tiene el intercambio comercial más importante que hubiera en cualquier otro país con Estados Unidos. El 80% lo exportamos, ellos exportan el 16% de su Producto Interno Bruto. Entonces, pensar que existe la analogía me parece un tema peligroso, por supuesto. Muy bien. Damián, segunda ronda. Existe una analogía clara que trataré en el tercer bloque, que es las ligas con el crimen organizado. Pero bueno, me regreso al orden que traía mental. Como lo retiraron contra Maduro. Uno primero, yo decía que es un fracaso de los organismos internacionales, y creo que lo es, pero lo digo en doble sentido. Por un lado, ¿cómo es posible que ciudadanos se organicen por años, ganen las elecciones, demuestren con los documentos, el gobierno no pueda demostrar que triunfó y la comunidad internacional simplemente se quede mirando? Que se quede una persona porque tiene el poder de la milicia. Es el peligro de militarizar un país. Entonces, ¿qué quieren que hagan esos ciudadanos? Entonces, nunca estaría yo de acuerdo en una intervención militar en México. Claro que es otro país, México, pero sí creo que tenemos que empujar por mecanismos que nos permitan en ambos casos poder garantizarle a los ciudadanos calidad de vida y libertad. Tanto cuando hay un dictador que por las armas se está manteniendo y que está violando derechos humanos, como
cuando se tienen otros casos de disputas. O sea, no se puede permitir que un país unilateralmente venga y decida en otro país, pues claro que no, pero tampoco se puede permitir que estén matando venezolanos. O sea, tú imagínate este discurso en boca de quien representa el partido político del espurio Calderón. No hicimos nosotros una movilización y un plantón en Reforma por la imposición de Calderón, donde él mismo mandó quemar las actas. No hemos señalado constantemente esta situación de lo que nosotros consideramos que es un fraude electoral. Entonces, a mí me parece, a pesar de que nosotros estamos en la oposición, nunca pedimos la intervención estadounidense, nunca. Porque a mí me parece que hay algo central en el multilateralismo y en el derecho internacional, la autodeterminación. Y ahora, insisto, que son los únicos que viven en la fantasía de que creen que Trump lo hizo por la libertad y la democracia. Bueno, no lo dijo eso. Claramente dijo que es por intereses económicos. Pero fíjate, de todas maneras lo justifican. Y aunque sea por intereses económicos, por la libertad y la democracia, hicieron una intervención ilegal. Entonces, yo no quiero desviarme más que en decir que el sistema de Venezuela electoral, que muchos de nosotros conocemos, es uno de los sistemas más reconocidos internacionalmente, el sistema electoral. Entonces, claro. Y si la ignorancia no te deja, conocerlo, bueno, no. A ver, yo fanatismo nada. Entonces, yo creo que ahora entrarán las repercusiones entre Estados Unidos y Venezuela. Nada más para aclarar, ¿tú no crees que se robó Maduro las últimas elecciones? Yo creo que la autodeterminación de la gente es la que se debe respetar. Por eso, pero en ese tema... Independientemente, porque yo no puedo externar una opinión de esa naturaleza, y mucho menos con la irresponsabilidad siendo además de un bloque gobernante en este país. A mí me parece que si ese hubiese sido el caso, tiene que resolverse adentro de Venezuela. Okay. Y hoy día, bueno, pues hay la misma oposición. Está Capriles, que me parece que es el más sensato de la oposición hoy, diciendo que se tiene que enfocar en la reconstrucción de Venezuela. Está Leopoldo, que él sí está pidiendo la intervención militar. María Corina, que está pidiendo más, con un altavoz grande y pidiéndole a Trump, no solamente que la imponga como presidenta, y Edmundo, bueno, pues que hace un poco de eco lo que dice María Corina. Esa es la oposición que a mí me parece que electoralmente no pudo derrocar al régimen de Maduro. Muy bien. Gibran. Sí, por donde se vea está mal. Yo tengo una lectura distinta ahí. No creo que hayan sido motivos económicos, sino motivos políticos, pero ninguno para avanzar en ningún ideal democrático, ¿no? Bueno, empezaré por decir que al parecer la oposición no tiene memoria. Se le olvida muy rápido, ¿no? Porque efectivamente, como dijo Lilia, en 2006 se robaron una elección. Y nuestro movimiento pudo haber actuado en dos sentidos. Uno, como normalmente lo hacen ellos, solicitando la intervención. Y digo ellos porque abiertamente la senadora Lili Telles del Partido Acción Nacional lo ha solicitado en un canal de ultraderecha en Estados Unidos que intervenga el gobierno de Estados Unidos. También en el Senado de la República, Marco Cortés quiso que se modificara la Constitución para que incluyera la palabra turismo, con lo que implica eso la ley patriota en Estados Unidos, que le otorga facultades extraterritoriales que son perfectamente contrarias a nuestro marco constitucional. Son intervencionistas. Pero aquí estamos para recordarles lo que ellos sí son, ¿no? Y qué representan. Porque me parece que en esta poca memoria, cuando él habla de condiciones de narcotráfico, bueno, ustedes no solamente se robaron la elección, Damián, ¿no? Se asociaron con el cártel de Sinaloa. Y no solamente se asociaron con el cártel de Sinaloa, le dieron condecoraciones a las personas. Y cuando dice Damián, es que ya sacó a Felipe Calderón, no, bueno, sí, claro que lo voy a sacar, porque la condena y la sentencia es de 2023, no tiene más de 3 años. Y ha quedado claro, y ha quedado inscrito en la historia de nuestra nación, que el Partido Acción Nacional se robó la elección y además se asoció con el cártel de Sinaloa, mientras que simuló una guerra en nuestro país. Por cierto, antes de aplaudir la intervención en nombre de la democracia, le voy a dejar algunos datos que pueden ser importantes y que le pueden dar algunas nociones de derecho internacional a Damián. Hay mecanismos internacionales, están las misiones de observación electoral, por supuesto resoluciones de la ONU para declarar ilegítimo o no. Llega incluso a las sanciones diplomáticas. Puede haber procesos de sanción diplomática, un reconocimiento alternativo de autoridades ilegítimas por parte del extranjero y medidas cautelares. Incluso el Consejo de Seguridad podría aprobar una intervención, pero solo así se puede llevar a cabo una acción militar de esa manera. Muy bien, pues vamos a... Están defendiendo a su aliado político criminal. ¿Cuál es el paralelismo con México? Las ligas con el crimen organizado. No de antes, última defensa. La única defensa que tienen es que hace 20 años un personaje que no sé qué está en el bote, que se pudre en el bote. Hoy tienen ligas con el crimen organizado. Ahí está que pusieron al jefe del crimen organizado de secretario de Seguridad Pública en Tabasco, jefe de oficina de la Presidencia de la República, uno de sus negocios ligado al lavado de dinero, el secretario de Marina, sus sobrinos encabezando el huachicol fiscal. ¿De qué me están hablando? Trump diciéndoles, pues, Estados Unidos mismos. Es evidente, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno de México? ¿Qué es lo que yo quiero aclarar aquí?
Una palabra no les ha valido. No se atreven a condenar las violaciones de derechos humanos. Una palabra. El día que escuche del gobierno de México la condena a esa violación de derechos humanos, le empiezo a escuchar En Venezuela. el otro rollo. Sí. En Venezuela. Una no tienen. No, ahí andan. Por favor. Fíjate que es curioso que esto de lo que habla Damián, porque resulta que se han retirado, como todos sabemos, se han retirado en parte estos cargos en contra del presidente Maduro porque fuese o no líder de un cártel que se inventaron que se llama de los soles. Ya no lo pueden sostener en la corte. Pero digo que es gracioso porque la única supuesto vínculo que se hace en la demanda en contra de Maduro es un vínculo que se hace en el 2008, cuando gobernaba en este país Felipe Calderón. Bueno, lo sacó el Reforma hace o la semana pasada, donde ponía fotos del presidente López Obrador, pero hablaba de este vínculo que se hace en el 2008. ¿Cuándo empezó a gobernar Maduro? Resulta que... ¿Cuándo empezó a gobernar Maduro? Bueno, pues eso, reclámale a los gringos. No, eso digo, está nomás. ahí en las Cortes de Nueva York. 2013. Yo creo que en Estados Unidos, porque yo creo que no se debe dejar de... O sea, más allá de las pasiones internas de querer equiparar el régimen venezolano con el mexicano, que es una irresponsabilidad, que lo hacen nada más con muy poco talento. Yo creo que hay que decir que estamos frente a un Estados Unidos que pareciera incontrolable, pero que tiene su proyecto internacional en el proyecto 2025, donde participó The Heritage Foundation y donde dice con mucha claridad que la política exterior de Estados Unidos es America First. Sí. Y que esa America First va a pasar por encima de quien sea y como sea, entre Trump. Como las protestas de ICE están en la calle de manera ya muy, muy violenta, el presidente hoy va contra Groenlandia, donde se va a enfrentar a sus aliados europeos. Entonces, ¿A Groenlandia, o Irán, o Cuba, o México, Lili? bueno, O Colombia. y en esa lógica yo he dicho, a ver, ni México es Venezuela, pero además no tenemos las mismas características. Aquí la presidenta tiene una alta popularidad, tenemos elecciones democráticas, tenemos más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, o sea, somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Sí, pero no parece que le importe eso a Donald Trump. Pero No. yo por eso creo que la teoría del loco, que es una teoría política también de parecer que no tienes control, tiene sus límites, aunque desgraciadamente hoy dice él que es la propia moralidad. Así es. Pues Es un muy interesante debate. Yo celebro mucho que la titular del Ejecutivo hoy sea la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No quisiera ni imaginar el hipotético, porque es más que hipotético después de la paliza que les dimos en las urnas, caso en que estuviera al frente del Ejecutivo alguien como Xóchitl Gálvez. Imagínate, ¿no? Ya hubieran entregado la mitad del territorio. Creo que vale la pena también decir que, de acuerdo a datos de CBP, la reducción que ha habido de las incautaciones de fentanilo. Y me parece que esto deja muy claro que la estrategia de seguridad que encabeza hoy la doctora Claudia Sheinbaum de coordinarse sin subordinarse da resultado. Cuando tú te volteas a ver que tenemos más de 33,000 empresas en nuestro país, que hay 1 millón de ciudadanos estadounidenses viviendo en la Ciudad de México y que tenemos 40 millones de mexicanas y mexicanos que, por cierto, aprueban 7 de cada uno de ellos la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, el escenario es prácticamente imposible y muy peligroso para ellos. Bueno, pues ahí está la... De todos los partidos políticos que hay en México, el PRI y el PAN, Damián hablando de fraudes electorales, hablando de Venezuela, hablando de la paja en el ojo ajeno y teniendo un leño en el suyo, se robaron la elección en el 2006, ¿de qué viene a hablar? Ahora, nosotros también, como bien dice Lilia, ella es de Ciudad Juárez, Chihuahua, un infierno se vivió durante el sexenio de Calderón, también se hubiera pedido intervención extranjera. ¿Por qué? Ganó por menos del 1% de las elecciones presidenciales, se robaron la presidencia. Aparte hubo un super campañón de los medios y los empresarios para que no llegara López Obrador. Se quedaron con la presidencia. Luego se roban en el 2012 con votos y con una televisora impulsando a Peña Nieto para que se quedara. También se robaron el país. ¿Y qué me dijo una persona en el 2015? Ya no pataleen, ya no protesten, ya no marchen, ganen en las urnas. Y es lo que decía Claudia Sheinbaum en la mañana. En el 15 me candidateé para la alcaldía Tlalpan, gané, y luego la Ciudad de México en el 18. Así se hace. El borracho de Calderón, desde el 2007, no sé cuándo, lo tenían demandado, una mujer que sufrió violación de derechos humanos en Veracruz por militares. Hasta apenas hace unos días, en diciembre del 25, condenaron a Felipe Calderón de que era culpable y responsable por violación de derechos humanos. Entonces el Estado mexicano tuvo que pedir perdón después de años de revisar ese caso. Entonces Venezuela se tenía que haber ocupado de Nicolás Maduro, así como los mexicanos nos ocupamos del PAN y del PRI y los mandamos al basurero de la historia. Así como se hace. Con la misma energía que condenan a Maduro, los panistas tienen que condenar también a Estados Unidos por haber intervenido militarmente. Dime qué piensas.